El Señor no ha rechazado a su pueblo, pero ustedes me han rechazado a mí para que no reine sobre ustedes. 1 Samuel 8:7. ¿Y si el silencio de Dios no fuera una ausencia, sino un llamado? ¿Pero por qué el pueblo ya no podía oír la voz de Dios? La historia de Samuel comienza con el llanto de una mujer que se sentía olvidada y termina con la voz de Dios resonando en una generación que ya no escucha nada. Si alguna vez has orado y no has escuchado nada, este video es para ti. Dale a me gusta, suscríbete, comenta y descubre lo que Dios sigue diciendo cuando todo se acalla. Ana estaba estéril, humillada, ignorada, pero aún cargaba con una fe que ningún desprecio podía borrar. Mientras el pueblo de Israel se apartaba del cielo y los sacerdotes corruptos convertían el templo en un negocio, Ana permaneció firme, orando con lágrimas, creyendo en lo imposible. Y aquí está la paradoja. Muchos creen que la fe es fácil cuando todo va bien, pero es precisamente en el desierto del dolor que Dios revela el poder de la promesa. Lo que parecía silencio absoluto, impotencia o abandono era en realidad terreno fértil. Y es en el tiempo de silencio que Dios planta las semillas más poderosas. Sé exactamente lo que es sentir que Dios no está mirando. También he pasado por fases en las que parecía que mis oraciones no salían de la habitación, que mis sueños se ahogaban en la indiferencia del mundo. Fue en este desierto, en este vacío, que aprendí a orar con el corazón, no solo con palabras. Y fue en ese mismo silencio que me di cuenta. Es allí, cuando todo parece perdido, que la transformación sucede más rápido de lo que imaginas. Hoy quiero mostrarte cómo el dolor puede convertirse en profecía, cómo la fe en lo invisible puede generar resultados tangibles y cómo el mismo Dios que crió a Ana puede transformar tu desierto en un llamado. El templo estaba lleno, pero el corazón de Ana estaba vacío. Mientras los cánticos resonaban en las paredes de piedra, el sonido que provenía de su alma era un silencio pesado y doloroso, como si el aire mismo se hubiera convertido en una oración no dicha. No tenía hijos, tenía lágrimas. No tenía respuestas, tenía fe. Y había algo en esa fe que no se doblegaba, incluso cuando todo a su alrededor gritaba derrota. Algunos decían que la esterilidad era un castigo. Pero Ana sabía, quizás en el fondo, donde solo el dolor y Dios hablan, que el sufrimiento era una escuela. Y en esa escuela el currículo era invisible pero real. Cada lágrima era una lección, cada espera un entrenamiento. Ella no se daba cuenta, pero el cielo estaba invirtiendo en ella. Una inversión sin cifras, sin signos de dólar, pero con valor eterno. Mientras el mundo buscaba dinero, Ana estaba buscando un propósito. Mientras que otros lo hicieron inversiones para ampliar sus hogares, hizo inversiones en lo invisible, doblando las rodillas, ofreciendo su corazón. El dolor la empujó al altar. No había nada que perder. Es curioso cómo a veces Dios necesita quebrarnos para abrirnos. Como si dijera, ahora que todo se ha derrumbado, puedo construir algo que perdure. El dolor no era un castigo. Era una base, y cada vez que Ana lloraba, era como si la tierra del templo se volviera fértil. Como una semilla que necesita ser enterrada para germinar, fue enterrado en la tristeza, y allí, en la oscuridad, comenzó el milagro. Había una amarga belleza en ese momento. Su cara estaba hinchada, sus manos temblaban, pero había poder en ello. Un poder que no se mide por el estatus, por poder, por influencia, sino por el peso de la entrega. La oración de Ana no fue ensayada, no fue bonita, no fue teológicamente perfecta, fue cruda, fue humana, fue el clamor de un alma cansada que aún creía. Y es ahí exactamente donde Dios se manifiesta, no en acciones, sino en verdad. Mientras susurraba palabras sin sonido, el universo se inclinó para escuchar. El templo era el mismo,
Pero el entorno había cambiado. Lo invisible se movió. Dios, que parecía distante, ahora observaba cada lágrima como si estuviera observando un tesoro raro. A poder de fe que persiste, incluso cuando no hay señales de respuesta. Ana no entendía, pero había una especie de poder forjándose dentro de ella. El poder de permanecer, de creer, de esperar. Y este es el tipo de poder que el mundo no entiende, porque no cabe en cajas fuertes ni se puede comprar con dinero. Su dolor no fue en vano, fue una inversión divina. Cada día de angustia era una semilla que se plantaba, y el campo de su corazón estaba a punto de florecer en algo que transformaría una nación. Pero en ese momento, lo único que sabía era que estaba llorando, y Dios, aparentemente, estaba en silencio. El cielo parecía cerrado, pero el silencio de Dios a veces es el sonido de la preparación. Y cuando Ana se postró y prometió que si tenía un hijo lo devolvería al Señor, algo comenzó a cambiar. No alrededor, sino dentro. El vientre todavía está vacío, pero el corazón está lleno. Ella todavía no podía ver nada, pero ya llevaba lo imposible en forma de fe. Y quizá esto es lo que hace el Espíritu. Antes de que un Samuel nazca en el mundo, es necesario que nazca una fe en el alma. Ana no lo imaginaba, pero su llanto estaba inaugurando una nueva era. Una era en la que Dios levantaría profetas, reyes y naciones, todo a partir del dolor de una mujer anónima que se atrevió a orar cuando todos los demás se habían rendido. El templo, que antes parecía distante, ahora parecía palpitar de vida. Las paredes daban testimonio de algo invisible. La oración se elevó como incienso y el futuro en silencio comenzó a tomar forma. Pero mientras el cielo se movía, un ojo humano observaba y juzgaba. Un sacerdote, cansado y distraído, solo vio a una mujer murmurando y no el milagro que estaba por nacer. Hannah todavía estaba arrodillada cuando escuchó la voz de Eli, dura, fría, incomprensible. «Mujer, ¿cuánto tiempo estarás borracha? Aparta ese vino de ti». El golpe fue invisible, pero dolió más que cualquier piedra. Ella miró hacia arriba con ojos llorosos, y por un instante el peso del juicio humano intentó extinguir la llama de la fe. ¿Cómo era posible? El propio sacerdote, quien debía discernir la acción de Dios, solo vio a una mujer descontrolada. Pero así es. Cuando el cielo trabaja en silencio, la tierra tiende a confundirse. ¿Con cuánta frecuencia el grito más santo se interpreta como debilidad? ¿Con qué frecuencia se considera la ruptura como desequilibrio? El dolor tiene un lenguaje que solo el cielo entiende, y quienes nunca han estado en el valle no pueden traducirlo. Elí no vio intercesión, vio embriaguez. No vi fe, vi desesperación, pero Ana no se defendió con enojo. Se explicó con delicadeza, como si comprendiera que la fe no necesita justificación, simplemente florece a su debido tiempo. «No, mi señor», dijo ella con voz temblorosa. «Soy una mujer de espíritu afligido, no he bebido vino ni licor, solo he derramado mi alma ante el Señor». Aquellas palabras perforaron el aire como una suave flecha, y Dios, desde arriba, sonrió. Porque hay más poder en una lágrima sincera que en 1000 discursos religiosos. La escena es pequeña, pero contiene una inmensa revelación. Los ojos humanos siempre ven la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Lo que parecía una falta de control fue intercesión. Lo que parecía desesperación era fe en construcción. El templo ya no era el mismo, y Elí, que había juzgado, ahora se dio cuenta de que estaba ante algo que iba más allá de lo visible. Dios estaba, una vez más, invirtiendo en el silencio. La vida está llena de estos malentendidos espirituales. Quizás es por eso que muchos se dan por vencidos a mitad del proceso. No soportan que los malinterpreten, pero el oro solo brilla después del fuego.
Y aquellos que son moldeados por Dios aprenden a no necesitar ser comprendidos, sino simplemente permanecer. Ana no estaba buscando poder, estaba buscando un propósito. No estaba buscando poder, estaba buscando una respuesta. Pero lo que ella no se dio cuenta es que al permanecer fiel incluso bajo prueba, estaba haciendo lo más grande: inversión de tu historia. Elegir a Dios por encima de la validación de las personas. Hubo un tiempo, y quizá tú también lo hayas vivido, en que llorar se sentía como un fracaso, en el que el silencio de Dios sonaba como rechazo, en el que el altar parecía solo un eco. Pero fue en ese tiempo, en ese valle, en ese anonimato, que Él comenzó a enseñarme. El cielo no se mueve por los aplausos, sino por la verdad. Recuerdo noches en las que lloraba hasta quedarme sin voz y escuchaba a algunos decir: perdiste el control. No, estaba aprendiendo a entregar, aprendiendo que mientras el mundo invierte en imagen, Dios invierte en esencia. Eli, aún sin entender, suelta una palabra: ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Parece poco, una simple bendición, pero había poder entre líneas. Dios usó la boca de aquellos que dudaron para sellar la promesa de aquellos que creyeron. Así lo hace. Transforma los malentendidos en confirmaciones y las críticas en consagraciones. Lo que era juicio se convierte en liberación. Y el cielo comienza a escribir un nuevo capítulo. Ana se levanta diferente. Su rostro todavía estaba húmedo, pero sus ojos estaban iluminados. Ella no tiene al niño en sus brazos, pero ya lo lleva en su espíritu. El útero físico permanece estéril, pero el útero espiritual ya es fértil. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Elí pudo haberse equivocado al principio, pero Dios nunca se equivoca al final. Al salir del templo, el sol toca el suelo de piedra y parece anunciar algo que nadie nota. El mismo altar que fue testigo de las lágrimas, ahora es testigo del nacimiento de una fe madura. La mujer que llegó pidiendo ayuda se va cargando con una promesa. Y el cielo, en silencio, prepara el vientre que traerá un profeta a la tierra. El mundo aún no lo sabe, Eli aún no lo entiende, pero algo invisible se mueve. El tiempo de llorar está a punto de convertirse en tiempo de cantar. Pasó el tiempo. El útero que una vez estuvo silencioso, ahora estaba sano. El cuerpo de Ana, que antes llevaba el vacío, ahora bailaba en secreto con el milagro. El llanto que una vez fue dolor, ahora era anticipación. El cielo, que parecía inmóvil, finalmente se movió y lo imposible se hizo palpable. Samuel, ese sería el nombre, porque se lo pedí al Señor. En ese momento, cada lágrima tenía sentido. Cada amanecer sin respuesta ahora tenía un propósito. El milagro no llegó como recompensa, sino como respuesta a la perseverancia. Y Ana entendió: el cielo no niega, el cielo madura promesas. El vientre materno era solo el campo. La fe era la semilla que allí había germinado. Ella miró esa carita y vio más que un niño, vio una señal. Lo que nació en sus brazos fue el fruto de una inversión espiritual que el mundo no puede medir. Ninguno dinero podría comprar eso. Ninguno poder el ser humano podría fabricar eso. El verdadero poder estaba allí, envuelto en paños sencillos, respirando el aire de la promesa. Y Ana sonrió, con una sonrisa que llevaba el eco del cielo. Pero había algo más grande en juego. Ana sabía que ese niño no era solo suyo. Era un recordatorio viviente de un pacto. Antes incluso de tenerlo en sus manos, ya lo había ofrecido. Y ahora, frente al milagro, venía la parte más difícil: cumplir el voto. La fe no es solo pedir. La fe es estar dispuesto a devolver lo que pediste, si Dios quiere. Y esta es la prueba que pocos pasan, cuando el presente se convierte en un altar.
Cuando el sueño finalmente nacido necesita ser devuelto a las manos del Creador, Ana entendió que el mismo Dios que da también pide, y cuando Él pide no es para quitar, sino para multiplicar. Mientras amamantabas a tu niño, es posible que te hayas preguntado en silencio, ¿podré entregártelo? Pero el corazón que ha aprendido a orar también ha aprendido a confiar. Y la confianza es la más grande inversión que uno puede hacer en el reino, porque el retorno no viene en ganancias, sino en legados. Ana no solo estaba criando un hijo, estaba preparando un profeta. Cuando llegó el momento de destetarlo, respiró profundamente. Las paredes de la casa parecían demasiado estrechas para el tamaño de la decisión. Samuel jugaba inocentemente, sin saber que su historia sería escrita en altares y pergaminos, pasando de generación en generación. Ana lo vistió con esmero. Cada pliegue de tela se sentía como una despedida. El camino hacia el templo era largo y cada paso una oración silenciosa. Al llegar, el mismo lugar donde había llorado de dolor se convirtió en el escenario del parto. Eli la observó, quizás sorprendido, quizás arrepentido. Ana abrazó al niño y le dijo, «Por este niño oré y el Señor me ha concedido mi petición. Por eso también lo encomiendo al Señor. Será encomendado al Señor todos los días de su vida». Esas palabras resonaron en las columnas del templo. Fue más que una declaración, fue una rendición total. Dios había transformado a una mujer estéril en madre y a una madre común y corriente en símbolo de entrega. La promesa ahora pertenecía al altar, y así es como funciona el cielo. Primero siembra el dolor, luego da a luz el milagro y finalmente nos enseña a devolver el milagro como adoración. La oración de Ana había cambiado el curso de la historia, y Samuel, esa pequeña inversión de fe, se convertiría en la riqueza espiritual de una nación. Dios había encontrado un canal, y todo comenzó con una mujer que oraba sola, incomprendida, pero insistente. La escena termina con el sonido de pasos que se alejan. Ana abandona el templo y el niño se queda. Elí le da la bienvenida, medio inconsciente de que este niño lleva la unción de una era. La mujer que llegó vacía se va llena, y el niño que nació del dolor ahora crecerá rodeado de lo sagrado y lo corrupto. Y será en el contraste entre estos dos mundos que comenzará a escribirse el próximo capítulo. El templo olía a incienso y a desgaste. Las paredes guardaban el eco de antiguas oraciones, pero el aire era pesado como si la fe allí hubiera envejecido junto con Eli. Entre los pasillos de piedra y los rituales sin alma, un niño caminaba con pasos ligeros. Samuel, pequeño, pero con ojos vigilantes. Mientras los hijos de Elí trataban el altar como un negocio, él trataba cada vela encendida como un encuentro con el Eterno. La casa de Dios se había convertido en una rutina para muchos, pero para Samuel era un universo. Cada gesto del sacerdote, cada cántico distante, cada sombra en las columnas, todo era aprendizaje. Vio corrupción, sí. Los hijos de Elí usaron el sacrificio como moneda, transformaron lo sagrado en comercio, intercambiaron la fe por dinero. El templo, que se suponía que sería un lugar de rendición, se había convertido en un escenario de ambición. Pero el niño no se dejó contaminar. Era como una flor que crecía en el asfalto, improbable, pero viva. Eli vio algo diferente en él. Quizás fue el brillo en sus ojos o el silencio atento. Mientras los niños buscaban poder y estatus, Samuel buscó presencia. Fue un marcado contraste. Algunos querían que el poder del templo, el otro quería al Dios del templo. Y así, sin darse cuenta, estaba haciendo la mayor inversión de tu vida, cultivar la pureza en un entorno impuro. El mundo espiritual es curioso. Dios no se limita a lugares limpios, Él habita en corazones sinceros. Y Samuel, incluso entre altares corruptos, mantuvo intacto su corazón. Su infancia fue la tierra donde el cielo preparó raíces.
Los ojos que vieron la injusticia también aprendieron el discernimiento. El corazón que vivió con el error aprendió la fidelidad. Así es como Dios forja profetas, no en jardines perfectos, sino en campos de contraste. A veces la santidad consiste en esto, resistir sin huir. Y Samuel aprendió a permanecer. Mientras el mundo a su alrededor estaba distraído por vanidades, él escuchaba. Mientras los demás hacían cálculos, dinero y su influencia le hicieron sensible al susurro. Dios lo estaba entrenando, no para ser religioso, sino para ser una voz. Su pureza no era ingenuidad, era propósito. Tal vez, en las frías noches del templo, se preguntaba, ¿por qué me trajo Dios aquí? ¿Por qué este lugar? Pero el silencio de Dios era un maestro disfrazado. Mientras el ambiente intentaba corromperlo, el Espíritu le enseñó a resistir. Algunos dicen que el oro brilla más cuando el entorno es oscuro. Samuel brillaba así, sutil, pero innegable. El niño crecía delante del Señor y ante los hombres. Cada año, su madre subía al templo vistiendo una túnica nueva, cosida a mano, con amor y recuerdo. Con cada costura Ana oraba, «Señor, mantén puro el corazón de mi hijo». Y Dios escuchó. Esa túnica era más que tela, era protección espiritual, un recordatorio del origen. Samuel podía vivir rodeado de corrupción, pero no se mezclaba con ella. Su fe era su vestidura y nadie podía quitársela. El templo, símbolo de la presencia divina, se estaba convirtiendo en una ruina moral. Pero el cielo, en silencio, preparaba una nueva voz. Mientras los hijos de Elí perdieron el miedo, Samuel ganó sensibilidad. Elí envejeció, sus ojos se oscurecieron, pero el niño vio claramente lo que el sacerdote ya no podía ver, la lejanía de Dios. Y, en las sombras del amanecer, algo empezó a cambiar. El sonido del incienso quemándose, el leve crujido de la puerta del santuario, el murmullo lejano de la ciudad dormida, y una voz, todavía suave, casi imperceptible, rompió el silencio. Samuel. El niño se levantó confundido, creyendo que era Eli. Corrió a la habitación del viejo sacerdote y dijo, «Aquí estoy, porque me llamaste». Pero Elí, soñoliento, respondió, «No te llamé, vuelve a la cama». Samuel obedeció, pero el llamado volvería, y esta vez el cielo esperaba que aprendiera a distinguir el sonido de la eternidad. La noche cubría el templo como un manto espeso. Las lámparas de aceite ardían lentamente, proyectando sombras que danzaban sobre las antiguas paredes. Afuera el viento soplaba entre las piedras y dentro el silencio parecía respirar. Samuel durmió, o lo intentó. El cuerpo estaba en reposo, pero el espíritu estaba inquieto. Había algo en el aire, algo sutil, como una presencia que se acercaba sin hacer ruido. Luego vino el sonido, suave, profundo, tan humano que parecía imposible ser divino. Samuel. El niño se sentó de repente, con el corazón acelerado. Corrió hacia Elí, con la voz temblorosa por la confusión. «Aquí estoy, porque me llamaste». Pero Elí volvió a negarlo. 3 veces se escuchó el llamado. 3 veces Samuel corrió obedientemente, sin darse cuenta de que el llamado no venía de la tierra, sino del cielo. Así es, el sonido de Dios rara vez viene con truenos, viene en susurros. Llega en mitad de la noche cuando el alma está libre de distracciones. Llega cuando el mundo duerme y el corazón aún observa. El poder Dios no se revela en un espectáculo, sino en la intimidad. Y lo que Samuel aún no sabía era que ese silencio estaba a punto de convertirse en voz. Dios podría haber hablado con truenos, con ángeles, con fuego, pero eligió el formato más desarmante posible, una voz que sonaba como la de un anciano cansado. A veces confundimos lo divino porque esperamos lo extraordinario, y Dios prefiere lo sencillo.
¿Cuántas veces el cielo nos llama con la voz de cada día y no nos damos cuenta? ¿Cuántas respuestas espirituales perdemos porque parecen demasiado humanas? Samuel estaba siendo entrenado. Dios lo llamó y el niño confundió el llamado con una orden ordinaria, como si lo sagrado estuviera disfrazado de rutina. Eli, con los ojos pesados y el alma distante, comienza a comprender lo que está sucediendo. Si Él te llama de nuevo, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. La instrucción parecía sencilla, pero era una inversión espiritual de valor eterno. En esa frase, Elí transmitió a Samuel la clave que él mismo había perdido: escuchar. Mientras los niños buscaban dinero, poder y el poder terrenal, Samuel aprendería el valor del silencio. Escuchar sería tu mayor regalo. Obedecer sería su legado. El llamado de Dios no es como un sonido de trompeta. Es como una nota suave de un instrumento distante que solo aquellos afinados pueden oír. Samuel volvió a acostarse, pero ahora su corazón latía de manera diferente. El templo oscuro parecía un escenario invisible y cada sonido un presagio de algo sagrado. El viento sopló, las lámparas parpadearon y la voz volvió a oírse. Samuel, Samuel. Esta vez no corrió. Él se quedó quieto. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar la respuesta. Y allí, en ese instante, entre el sonido y el silencio, entre la inocencia y el destino, un niño a punto de convertirse en profeta abrió la boca por primera vez para hablar con el Eterno. Pero antes de que las palabras pudieran salir, el mundo pareció contener la respiración. La llamada se había completado, pero la respuesta aún no. Y en ese breve intervalo, el universo esperaba lo que definiría a una generación entera. El templo todavía estaba dormido. Las sombras se extendían como velos sobre las antiguas columnas. La lámpara parpadeaba, a punto de apagarse, cuando el cielo decidió hablar. Samuel, Samuel. Esta vez el niño no corrió. Él no buscó a Eli. No intenté entenderlo. Simplemente respiró profundamente y con el corazón latiendo al ritmo de lo invisible, respondió: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y el silencio se rompió, no como un trueno, sino como un susurro que traspasa el alma. La presencia de Dios llenó el espacio, y lo que una vez fue solo una habitación se convirtió en el centro del universo. No toda palabra que venía de arriba era sonido, era luz, fue fuego, era destino. Dios habló, y cuando Dios habla, hasta el tiempo se dobla. No fueron muchas palabras, pero fueron suficientes para cambiarlo todo. El mensaje fue duro. La casa de Elí sería juzgada. Los niños, corrompidos por el poder y cegados por la codicia, cosecharían los frutos de su propio orgullo. La voz del cielo expuso lo que el templo ocultaba. Lo sagrado había sido comercializado, la fe se había convertido en moneda de cambio. Samuel escuchó todo en silencio. No lloré, no funcionó. Él simplemente dejó que cada palabra se asentara dentro de él, como una semilla. Ese niño tendido en el suelo frío ahora se había convertido en la mayor inversión de Dios en una generación en bancarrota. Mientras otros buscaban dinero, poder, Dios depositó en Samuel algo mucho más valioso: a voz. Porque hay quienes acumulan oro y hay quienes acumulan gloria, pero pocos acumulan escuchando. Y escuchar es el tipo de riqueza que no se oxida, porque lo que escuchas de Dios una vez resuena durante toda tu vida. El amanecer llegó lentamente. La luz del sol comenzó a pintar el templo, revelando cada detalle que la noche ocultaba. Samuel abrió los ojos. La cara era la misma, pero algo en ella había cambiado. Los ojos, una vez inocentes, ahora contenían una sabiduría silenciosa. Dios había hablado, y quien escucha la voz de Dios nunca vuelve a ser el mismo.
Elí lo llamó. El niño se acercó, con el corazón pesado y la voz vacilante. El viejo sacerdote lo sabía. «¿Qué te dijo el Señor?», preguntó. Samuel intentó resistirse, pero las palabras salieron. Lo contó todo, cada frase, cada advertencia, cada verdad dolorosa. Elí cerró los ojos y murmuró: «Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca». El silencio que siguió no fue vacío, fue sagrado. A partir de ese momento, Samuel dejó de ser un simple siervo y se convirtió en un mensajero. El niño que escuchó se convirtió en el hombre que hablaría, y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, volvería a escuchar a Dios a través de una voz humana. Samuel no se dio cuenta, pero el cielo acababa de hacer un movimiento invisible, como un rey moviendo una pieza en el tablero de la eternidad. El poder había cambiado de manos, y sin darse cuenta, ese niño se había convertido en el heredero espiritual de Israel. Cuando el sol salió sobre Silo, amaneció con él una nueva era. La voz de Dios volvió a estar viva, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. La primera mañana después de la voz fue larga. El templo parecía diferente, y Samuel también. Había un peso invisible sobre los hombros del niño. No el peso de una corona, sino el de un mensaje. El tipo de peso que el mundo no ve, pero que el alma siente en sus huesos. Dios le había hablado, y ahora la palabra ardía en su pecho. Fue como si el corazón mismo se convirtiera en un altar, y el fuego imposible de apagar. Elí lo observaba desde lejos, con esa mirada cansada de quien ya conoce el final antes de oírlo. Samuel caminaba en silencio, cada paso medido, cada respiración cautelosa. Él sabía lo que necesitaba decir, pero ¿cómo podía decirle al hombre que lo creó que Dios lo había rechazado? ¿Cómo puedes juzgar al maestro que te enseñó tus primeras oraciones? Hay verdades que cuestan mucho, verdades que ninguna dinero pagar, porque se compran con lágrimas, no con oro. Y el profeta, antes de ser la boca de Dios, necesita tener el corazón quebrantado. Cuando Elí lo llamó, la voz del anciano sacerdote resonó por todo el templo. «Samuel, hijo mío, ¿qué te dijo el Señor? No me lo ocultes. Silencio». A Samuel se le cortó la respiración. El tiempo pareció detenerse. Las palabras quedaron atrapadas entre la obediencia y el miedo. Pero entonces el niño recordó: quien escucha la voz de Dios no puede permanecer en silencio por causa de la comodidad. Y Samuel habló. Cada palabra cayó como una piedra en el suelo sagrado. La sentencia divina fue pronunciada con temblor, pero con una pureza que el cielo mismo honró. Elí bajó la cabeza y con la serenidad de quien ya entiende el ciclo de la vida respondió: «Él es el Señor, haz lo que creas mejor». En ese momento, Samuel comprendió algo que marcaría toda su existencia. Decir la verdad es el mayor acto de amor que un profeta puede ofrecer. Y este amor muchas veces duele más que cualquier castigo. El muchacho que una vez había servido pan a Elí, ahora le servía la palabra de Dios mismo. Y lo que para el sacerdote parecía el final, fue en realidad el comienzo de una nueva generación. La voz de Samuel empezó a difundirse. De tribu en tribu, de ciudad en ciudad, la gente decía: «Hay un niño en Silo, y Dios habla a través de él». El nombre de Samuel se convirtió en una inversión divina no futuro de Israel. Mientras muchos buscaban riqueza y poder, él solo estaba buscando fidelidad. Y es curioso, quienes buscan el poder pierden la paz, pero el que busca la verdad alcanza autoridad. Con el tiempo Samuel comprendió que el profeta no es dueño de la palabra, es su sirviente. Habla, pero lo que importa no es el sonido, sino el significado.
porque cada palabra de Dios viene con un propósito, y el propósito es responsabilidad. A veces Samuel miraba el templo y recordaba las noches de silencio, de la voz que le llamó, del miedo que sentía. Pero ahora había una certeza dentro de él. Dios no te llamó para que estuvieras cómodo, lo llamó a ser fiel. Y la lealtad a veces es la moneda más rara del reino, más valioso que el oro, más poderoso que cualquier trono. Esa noche Samuel volvió a dormirse, pero el sueño ya no era el mismo. Ahora llevaba dentro de sí el sonido de la eternidad, y mientras dormía, el cielo susurraba sobre el futuro, sobre un rey que aún no había sido elegido, sobre un pueblo que necesitaría orientación, sobre una promesa que apenas comenzaba a hacerse realidad. Porque Dios nunca habla solo para el presente. Cada palabra suya es una semilla sembrada en el tiempo, y esa semilla un día germinaría en alguien llamado David. El cielo estaba nublado, las nubes se apretaban como si el aire mismo pesara sobre Israel. En el horizonte, el ruido de la guerra llegaba como un tambor de piedra, vibrando en los huesos de los hombres. El miedo se cernía sobre el campamento como un enemigo invisible. Y Samuel estaba en el centro del altar, arrodillado, con las manos firmes sobre la fría piedra, respirando profunda y pausadamente. Algunos soldados lo miraron con dudas. Los que buscaron poder por el miedo, que deseaban poder por el saco, no comprendieron la fuerza que surgía de aquel muchacho que ahora era un hombre. Pero Samuel no los miró, no contaba tropas, no calculaba estrategias. Él miró al cielo. El altar humeaba con el incienso de la intercesión. Cada oración era una inversión espiritual en la victoria que aún no se veía. Señor, murmuró, no por nuestra fuerza, sino por tu gloria, no por lo que tenemos, sino por quién eres. Y a medida que las palabras subían, el viento parecía cambiar de dirección. El aire pesado se volvió pulsante, cargado de expectativa. Y entonces lo imposible comenzó a revelarse. Dios respondió con un trueno, no para asustar, sino para confirmar: estoy contigo. Los que buscaron dinero fácil, poder temporal o riqueza mundana, ellos todavía temblaban, pero Samuel se mantuvo firme. Sabía que el verdadero poder no está en las manos humanas, sino en la obediencia y la fe. Mientras el enemigo se acercaba, los hombres que antes habían considerado huir ahora se anclaron en la presencia del Eterno, y el altar se convirtió en la fortaleza más segura del campamento. La oración no era un silencio pasivo, sino un arma invisible, munición que nadie podía comprar ni vender. Samuel no luchó solo. Cada palabra era una flecha, cada súplica un escudo. Y cuando los soldados finalmente avanzaron, sintieron algo más grande que el miedo. Sintieron que el cielo se movía con ellos. Es curioso cómo obra Dios. El mundo busca poder, pero enseña que el verdadero poder nace de rodillas. El mundo busca poder, pero demuestra que la mayor riqueza está en la intimidad con Él. El mundo invierte en armas, pero Él revela que la oración es la inversión que transforma las batallas. Y Samuel vio que lo imposible sucedía. La victoria no llegaba a través del acero, sino a través del altar. El cielo respondió al clamor, y el enemigo huyó ante el fuego invisible que rodeaba a Israel. La gloria no estaba en los gritos ni en el oro ganado, sino en la fe que no se doblegó. Incluso en medio del éxtasis de la victoria, Samuel sintió algo profundo. Liderar no es mandar. Liderar es interceder. Es ser voz cuando otros huyen. Se trata de situarse entre el caos y el pueblo, como quien sostiene el viento con manos temblorosas pero seguras. Mientras los cantos de victoria aumentaban, Samuel cerró los ojos por un momento.
El altar aún humeaba y él se dio cuenta de que cada oración, cada lágrima, cada inversión de fe desde la infancia estaba culminando en ese momento. Y a lo lejos, el pueblo comenzó a murmurar: queremos un rey, alguien que nos guíe, que sea nuestro poder, nuestra riqueza, nuestro Señor. Sus voces eran débiles, pero tenían un eco peligroso. Samuel sintió el peso de la nueva prueba. La batalla ya no sería solo contra enemigos visibles. Ahora había un desafío más profundo, más humano, más doloroso. El murmullo comenzó como una respiración, pero pronto se convirtió en una tormenta. De ciudad en ciudad, de aldea en aldea, Israel se levantó gritando: «¡Queremos un rey, alguien que nos guíe, que luche nuestras guerras, que sea nuestro poder visible!». Samuel escuchó aquellas palabras y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada sílaba era como una piedra arrojada contra el altar que había construido en los corazones del pueblo. El muchacho que había oído la voz del cielo, que proclamaba juicio y victoria, ahora veía que el corazón de la nación se alejaba de lo divino. El rechazo del pueblo pesó más que cualquier batalla jamás librada, más que cualquier enemigo visible. Cayó de rodillas y una pregunta silenciosa resonó en su alma: ¿cómo puede la gente elegir la seguridad humana por encima del poder de Dios? Pero Dios respondió, sutil y firmemente, como solo Él sabe: no te rechazaron a ti, Samuel, sino a mí. Aquellos momentos fueron un golpe invisible pero profundo. La gente estaba buscando poder humano. Yo deseaba riqueza visible. Yo quería inversión tangible sobre tronos y armas. Pero no entendí que lo real poder vino de la fidelidad, la obediencia y la presencia de Dios. Samuel, que había sido juzgado e incomprendido tantas veces, ahora veía el dolor a escala colectiva. Era un eco de lo que Ana había experimentado en su infancia. Llanto ignorado, fe malentendida, pero en el caso de la nación, amplificada a miles de corazones. Fue una prueba de que quien escucha la voz de Dios a menudo camina solo, mientras el mundo busca seguridad en soluciones fáciles, en líderes visibles, en promesas tangibles. Y, sin embargo, incluso frente a la decepción, no se dejó cegar por el resentimiento. Samuel entendió que no todo rechazo es una ofensa personal. Algunos rechazos son lecciones, otros son rupturas estratégicas. La gente estaba aprendiendo, incluso sin darse cuenta, que el verdadero poder no se encuentra en la corona, y eso, la verdadera autoridad, no viene del miedo, sino del temor de Dios. Mientras el clamor por un rey resonaba, Samuel recordó las noches de oración, de las manos entrelazadas, de las lágrimas silenciosas, de las palabras que solo él y el cielo sabían. Y entonces respiró profundamente, dejando que el dolor se transformara en determinación. No era momento de luchar, sino de obedecer. No era tiempo de lamentarse, sino de permanecer fieles. La gente quería dinero, riqueza, poder, pero Samuel sabía que Dios estaba preparando algo mayor. El gobierno humano vendría, pero solo como un instrumento, nunca como un sustituto. Y en ese instante comprendió la esencia del liderazgo divino. El líder no se pierde en aplausos, no se corrompe con el oro, no se envanece con el poder. Él se pone de pie, ora, intercede y coloca la mano invisible de Dios sobre el futuro de la nación. El clamor de la multitud ya no era algo que él pudiera oír. Fue para el corazón de Dios, y Samuel tuvo el coraje de dejar que el Eterno se ocupara de la elección humana. El desafío había sido lanzado, pero la lealtad de Samuel permaneció inquebrantable. Y esta fidelidad sería el hilo invisible que conduciría a aquel que vendría según el corazón de Dios. El viento soplaba a través del campo, trayendo el olor de la tierra mojada y el sonido distante del canto de la gente. Samuel, ya hombre, caminaba con pasos firmes,
pero su corazón aún latía con la misma reverencia del niño que había escuchado a Dios en el silencio. Antes de él, Saúl había sido rechazado. El trono humano estaba en transición, pero el trono de Dios nunca vacila. El rey era todavía un concepto de poder terrenal, rodeado de oro y ejércitos, pero Samuel sabía que el verdadero poder no está en manos humanas. El verdadero inversión es fidelidad. El verdadero poder es el corazón dispuesto a obedecer. Y lo real dinero no se compra honor, solo se compra ilusión. Frente a él, un joven pastor cuidaba ovejas, aparentemente comunes, pero Samuel vio algo en los ojos de David: coraje oculto, sensibilidad espiritual, un corazón alineado con lo eterno. La unción no era solo aceite en la cabeza, era la confirmación de una promesa iniciada con lágrimas, sostenida por la oración y cultivada por la obediencia. El niño que se convirtió en hombre comprendió en ese momento que la vida es un ciclo de elecciones. Elegir la fe cuando nadie entiende, elige la verdad cuando duele, elige la oración cuando el enemigo amenaza y finalmente, elegir obedecer cuando todo parece imposible. Mientras Samuel derramaba el aceite sobre David, sintió el peso de la historia. Cada gota era recuerdo, dolor, esperanza y futuro. Cada gota llevaba a Ana llorando en silencio, a Samuel arrodillado en el templo, a Israel clamando por líderes y a Dios mismo moviendo los pedazos del tiempo. Fue más que un simple gesto. Fue la culminación de una inversión espiritual iniciado en el vientre de una mujer estéril y sostenido por el silencio de un niño. Y David, todavía joven, sintió algo dentro de él que no podía explicarse ni con la lógica ni con la ambición. Era poder sin orgullo, riqueza sin ego, liderazgo sin manipulación. Él fue llamado a ser rey no por dinero que se acumula, no polvo poder que intimida, sino por un corazón alineado con el propósito divino. Samuel se alejó en silencio, mirando al joven y pensando: todo comenzó con lágrimas en el templo, con una fe mal entendida, con una mujer que no se rindió. El muchacho que escuchó la voz de Dios, que proclamaba juicio y guiaba a Israel, sabía que la historia no se trataba de títulos ni de gloria humana. Se trataba de obedecer, sobre investir a vida no que realmente importa, sobre reconocer que la mayor riqueza es el corazón que se entrega y el mayor poder es el que sirve. Y cuando el sol se hundió en el horizonte, tornando el cielo dorado, Samuel se dio cuenta de algo profundo. Cada paso, cada oración, cada lágrima y cada desafío habían convergido en ese instante. El ciclo estaba completo. Desde el dolor de Ana hasta la unción de David, desde la semilla enterrada hasta la cosecha de la promesa. Y el mundo vería una vez más que Dios honra a quienes eligen obedecer. Pero la historia no terminó ahí, porque obedecer no es solo seguir órdenes. Es caminar con valentía cuando nadie entiende, es invertir fe cuando parece que todo está perdido y es mantener el corazón firme cuando el poder humano intenta seducir. Y así, mientras David miraba hacia el horizonte, aún sin comprender plenamente su destino, Samuel sonrió en silencio. El futuro de Israel estaba plantado, la promesa estaba viva. Y la fidelidad de Dios continuaría conmoviendo reyes, corazones y naciones durante generaciones. Samuel nos enseña que Dios todavía habla, pero solo aquellos que permanecen escuchan. Si estás en tiempo de silencio, no te rindas. El mismo Dios que convirtió el dolor de Ana en profecía está a punto de convertir su desierto en un llamado. Ahora detente y reflexiona. ¿Estás dispuesto a invertir tu fe incluso cuando nadie te entiende? ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios en el silencio y obedecer, incluso cuando el mundo ofrece atajos fáciles, poder instantáneo o promesas de riqueza que no alimentan el alma?
¿Vives como alguien que espera una respuesta o como alguien que solo busca resultados inmediatos? La pregunta es sencilla. Si Dios te llamara ahora mismo, ¿estarías lo suficientemente atento para reconocer su voz y obedecer? ¿Estás listo para transformar tu dolor en propósito, tu silencio en dirección y tu espera en acción? No esperes más. Es hora de actuar. Apliquemos el coraje de Samuel, la perseverancia de Ana y la fe que conduce a la promesa. Haz de tu corazón tu altar. Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo escuchar la voz de Dios, cultivar la fe en medio del dolor y transformar tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No dejes que tu próximo llamado pase desapercibido. Mantente alerta y deja que Dios escriba tu historia.